esta conversación. Ver qué tanto interactúan los diferentes mecanismos de acción, los diferentes grupos químicos que en este caso se utilizan para el control de enfermedades en el sistema de flores. Y lo más importante es ver a partir de la óptica de cuánto varían, ver cómo se adaptan esas cepas resistentes al sistema. Es importante que tengamos esto claro porque el control químico, a pesar de que ha sido cuestionado por algunos sistemas, sigue siendo la principal herramienta para el control de incidencia de botritis. Sabemos que hay empresas o grupos de producción que tienen muy bien estructurados laboratorios que han logrado desarrollar cepas, especialmente tricodermas y bacilos, que han sido un buen aliado para reducir estas cargas químicas sobre sus plantaciones. Sin embargo, su efecto de control no es tan contundente. Eso hace que tengamos una dependencia fuerte de la industria química que tenemos que aplicar de forma frecuente para tener el control de las enfermedades. Desafortunadamente, en un sistema de producción agrícola permanente como el que mencioné y a la repetitividad que nos causa el uso de estos químicos, podemos desarrollar resistencia. ¿Por qué tenemos que usar de forma repetida los diferentes mecanismos de acción? Porque no tenemos tantas familias o tantos compuestos como número de aplicaciones. No podemos dejar fuera del análisis que ustedes en el sistema de flores trabajan con 3 blancos biológicos, 2 mildius, uno polvoso, otro velloso y botritis básicamente. Y las aplicaciones para cada uno de esos blancos biológicos no son selectivas. Es imposible hacer una aplicación del programa de mildius y pensar que el patógeno, en el caso de botritis, no va a ser expuesto a esa condición. Entonces vean ustedes que la repetición de esos productos puede generar en problemas serios a la hora de ver eficacia. Es importante tener claro cuál es la relación entre las familias, porque esto no solo se trata de hacer rotaciones, sino hacer rotaciones bien razonadas, bien argumentadas, porque las familias químicas interactúan entre ellas. Ahora, con todo el desarrollo de las estrategias moleculares que han venido a ser una herramienta muy importante en el diagnóstico de resistencia, nosotros podemos ver qué grado de relación existen en algunas familias. Como lo vamos a ver más adelante conforme avancemos en la charla, pues todos los aspectos relacionados con temas de resistencia se han logrado relacionar con mutaciones a nivel genético y eso es algo muy importante. No son adaptaciones que hacen los hongos a una condición particular, sino son mutaciones a nivel genético. El hongo lo incorpora a su metabolismo y una vez que lo incorpora a su metabolismo, a su genoma, si lo quieren decir así, debido a que botritis tiene básicamente reproducción sexual a nivel de campo, tiene la capacidad de heredar a su progenie esa característica y eso hace que esto sea bastante complicado. Una vez que ya tenemos el establecimiento o el desarrollo de una cepa resistente, pues ella empezará a interactuar con las cepas sensibles y lamentablemente en otros sistemas de producción hemos visto que estas cepas pues son las que se terminan estableciendo de forma más frecuente en los sistemas de producción. Entonces, para ir aterrizando ya en el tema, tenemos que saber qué es resistencia cruzada. Resistencia cruzada, por definición, es la resistencia de un ingrediente activo que produce resistencia a otro ingrediente activo, aunque no se haya utilizado. Generalmente se da entre la misma familia de fungicidas. A pesar de que existe esta definición, también se ha visto que algunas de las mutaciones que se desarrollan para una familia química pueden tener también alguna presencia en otras familias. Y eso hace que esto sea tan complicado, que tengamos que razonar la rotación de diferentes moléculas según el grado de resistencia cruzada. Existe un tema que está relacionado
que se llama resistencia cruzada negativa. Y esto se da cuando la reducción en sensibilidad a un fungicida específico causa un efecto diferente en otra familia, o sea, un aumento en la efectividad. Y un ejemplo muy claro de esto lo da la relación que tienen el dietofencar con la familia de los benzimidazoles. Mientras que los benzimidazoles han sido usados de forma masiva por diferentes sistemas de producción agrícola, han desarrollado resistencia. Resulta ser que el dietofencar tiene un mecanismo de acción precisamente que se engancha de la ruta que desarrollan los patógenos para esta resistencia. Entonces, ese es un caso muy favorable para la condición de agricultura. Debido a que hay condiciones de resistencia a una familia, la otra queda más bien en una condición muy favorable de sensibilidad. Un tema que conforme esto cada vez se va avanzando más. Ustedes saben que lo que ha sido el desarrollo de la investigación, pues cada vez se han ido aclarando más procesos. Últimamente se ha hablado de un tema, se usa la palabra una resistencia múltiple o usan en inglés el concepto del multi-drug resistance, son cepas del patógeno que son resistentes a varias familias a pesar de que no tengan un factor genético en común. Eso pues es una triste realidad y conforme avancemos en la conversación vamos a ir viendo un poco esa temática. Las pruebas de resistencia cruzada son pruebas que se realizan a nivel de laboratorio. Una vez que desarrollamos una cepa resistente a una molécula química determinada, pues hacemos una evaluación de la respuesta de una población bajo concentraciones crecientes de un ingrediente activo y lo comparamos con un segundo ingrediente activo que tiene alguna relación con él. Cuando dos compuestos tienen resistencia cruzada, pues el grado de correlación de esta dispersión de datos debe respetar un orden lineal. De esta forma, entonces tenemos que, como usando como un ejemplo la situación de los triazoles, vean ustedes que el gráfico de respuesta de dos ingredientes activos es prácticamente parecido. El patrón de dispersión de esa población sigue una línea casi perfecta. Entonces, eso mediante una fórmula matemática podemos determinar un grado de correlación. El grado de correlación lo que nos indica es qué tan parecido es la población del fungicida A con respecto al fungicida B. Entre más cercano sea este valor a 1, es más alta la correlación. O sea, dos compuestos que tengan una correlación perfecta, lineal, el valor cercano va a ser 1 o lo más cercano a 1. En el caso de los triazoles, vean que ellos son primos, existe un alto factor de correlación entre ambos compuestos. Por el contrario, cuando evaluamos dos compuestos que no tienen resistencia cruzada entre ellos, vean que se produce una dispersión total de los datos. No existe una respuesta sincronizada entre los dos ingredientes activos. Y eso pues se da, en este caso, son dos familias de compuestos de la familia aminas, donde los porcentajes de S50 de uno no correlacionan con los del otro. Y vean que el factor de correlación es muy bajo. Si nosotros tuviéramos eso entre todas las familias, como lo mencioné anteriormente, sería relativamente fácil el manejo de esta temática. Pero esto no es así. Lo que tenemos es cierta correlación entre algunas familias y eso es lo que tenemos que tener muy claro precisamente para diseñar cada vez mejor los programas de control. En lo que ha sido nuestro aprendizaje con el proyecto Sensibility en el sistema de flores, cuando hemos tenido la oportunidad de visitar algún grupo productor, notamos que todos manejan muy claramente este cuadro del FRAC. Este cuadro básicamente lo que les da es la clasificación que da el
FRAC son las siglas en inglés del Comité de Acción en Resistencia a Fungicidas. Esta tabla lo que nos dice es los diferentes mecanismos de acción. Entonces, hemos hecho un análisis y nos damos cuenta de que eso ustedes lo manejan muy bien. Ustedes dicen, bueno, este ingrediente activo es un C1, es un C2, es un C3, etcétera, o es un E1 o un E2, un G1, un G2. Eso lo manejan muy claro. Algunas veces no manejan muy bien la relación entre una marca comercial, digamos, la marca de un producto con respecto a un ingrediente activo. Y eso para el diseño de un programa de control es básico. ¿Por qué? Porque las marcas comerciales pues no nos indican el contenido de esos compuestos. Y como lo hemos hablado, ahora al mercado están llegando formulaciones premezcladas de compuestos que tienen 2 o 3 ingredientes activos. Entonces, conforme vamos desarrollando la charla, vamos a ir viendo eso. Ahora, es importante usar esa base que ustedes utilizan, está muy buena, y a partir de ahí empezar a generar relaciones entre los compuestos con diferente letra. Por ejemplo, los inhibidores de respiración, que tanto interactúan con otro grupo de patógenos que inhiben la respiración en otro proceso. Todos son inhibidores de la respiración, pero saber exactamente bajo qué mecanismos podemos tener una resistencia cruzada entre ellos. También va a ser importante si alguna de las mutaciones reportadas para otras familias químicas ha sido reportada en algunos otros mecanismos. Si las mutaciones se repiten, podríamos pensar que existe cierto grado de resistencia cruzada, y de eso se trata la idea de esta conversación. Entonces, a manera de resumen, sabemos que ustedes manejan esto muy claro. He tenido la oportunidad de hablar con diferentes MIPES, lo tienen muy clarito. La parte que tal vez no han podido echar mano es una estrategia que en otros sistemas de producción agrícola utilizamos para poder hacer manejo precisamente de la resistencia, que es utilizar los compuestos clasificados como los grupos M, que son multisitios, que actúan en múltiples pasos del metabolismo del hongo, en mezcla de tanque con todos los demás. La razón o la justificación para que ustedes no echen mano de esa herramienta es que una gran cantidad de las formulaciones de estas familias químicas generan un daño que en el sistema de flores no es aceptado, y es el daño de manchado. Entonces ahí tienen un serio limitante, porque ustedes no pueden incorporar las aplicaciones de estos en mezcla con las otras moléculas. Un sistema que conozco bastante bien es el sistema de banano, y eso nos ha permitido mantener esta industria casi 30 años después de que se diagnosticaron los primeros problemas de resistencia. Y la herramienta que hemos utilizado es básicamente la mezcla con fungicidas multisitio. Ahí hay un gran nicho para que las compañías exploren, porque comercialmente, por supuesto que esto es un negocio muy interesante. Mientras tanto, tenemos que ver cómo vamos incorporando diferentes conceptos que nos ayuden a mitigar el avance acelerado de esta problemática. Usando como referencia las rotaciones que utilizan el cultivo de flores en Colombia, que es una operación hermana de la operación ecuatoriana, tenemos esta situación. Muchas veces cuando uno interactúa con los diferentes, productores, uno les presenta, bueno, ¿y cómo es su rotación? Entonces, normalmente indican uno de los compuestos que participa de una aplicación. Entonces, vean que fácilmente dicen, mire, yo utilizo tal producto, bajo un nombre, digamos, Teldor Combi, y aplico Azimut. Resulta ser que ambos compuestos tienen en común la aplicación de tebuconazol, pero cuando viene la hora de conversar, no incluyen esos dos ciclos, y eso es un error. Tienen que incluir cada aplicación que se haga para, indiferentemente del blanco biológico que lo utilicen. Los triazoles y estrobirulinas se aplican con mucho éxito para el control de mildios. Las estructuras de supervivencia botritis que se mantienen en las hojarascas están en contacto con esas aplicaciones. Entonces se van acumulando las mutaciones, o se va acumulando la presión de selección que se manifiesta como mutaciones en la población.
y cuando viene la entrada de temperaturas y condiciones de humedad más necesarias para que se exprese botrytis, pues entonces han acumulado ya más cantidad de aplicaciones. Entonces vean ustedes que aquí tenemos algo complicado. Si no tenemos claro cuál es la composición de cada uno de los ingredientes activos, esto nos puede afectar de una manera subconsciente el desarrollo de la resistencia. Cuando los productos vienen de diferentes mecanismos de acción, por ejemplo, entre los que trabajan sobre la síntesis de ergosterol tenemos los triazoles, los cuales actúan sobre un punto específico en la síntesis. Fenexamida, que también es un inhibidor de la biosíntesis de ergosterol en un proceso diferente. El procloraz, que es un imidazol, también reduce la síntesis de ergosterol en otro proceso. Pues aquí ya vamos elaborando un programa de control de rotación de acuerdo a 3 mecanismos diferentes que actúan sobre el mismo punto. Seguimos avanzando y entre los compuestos que inhiben la síntesis de aminoácidos tenemos una familia muy activa, muy presente en el sistema de control de botrytis. Tenemos las anilopirimidinas, tenemos el pirimetanil con fuerte participación, el mepanipirim y el ciprodinil. Hay diferentes presentaciones, algunas de ellas solo, o sea, el compuesto sin mezcla con ninguno. En algunos participa como compañero de mezcla bajo diferentes nombres comerciales. Todos los que aparecen con una M a la par participan en forma de mezcla. A la hora hay otros que participan de forma sola. Cuando ustedes hagan los análisis, los que nos acompañaron a lo largo de estas 2 semanas que hemos presentado los resultados del Sensibility 2020 para Adamá, hemos hecho una presentación producto por producto y la recomendación ha sido, cuando ya ustedes tomen el reporte de forma escrita, hagan un conteo de la familia completa. Eso aplica a lo que les acabo de decir. ¿Cuántas anilopirimidinas aplicaron en la temporada 2020 aplicadas para ambos blancos biológicos que ustedes controlan? Cuando tengan ese número, si el análisis de sensibilidad les dice que todo es normal, pues ya tienen un número para empezar a diseñar la estrategia de control que se les viene prácticamente ya con el inicio de la temporada San Valentín. Si por el contrario han encontrado valores de sensibilidad distorsionados, cuenten el número de aplicaciones, vean el número de ciclos de la temporada anterior y reduzcan esa cantidad. ¿Para qué? Para bajar la presión de selección y recuperar los compuestos que necesitamos mantener en rotación. Hay un grupo interesante que son los grupos que inhiben la respiración. Hay varios que usamos en el sistema de flores. Por ejemplo, tenemos los que inhiben la respiración en el fotosistema 1, como las estrobirulinas. Participan muy fuertemente del control de mildius. Como les dije, las aplicaciones de ellas pues no son selectivas. Hay poblaciones de botrytis que entran en contacto con el patógeno y pues, por supuesto, acumulan aplicaciones, seleccionan la población y desarrollan resistencia. Hay otro grupo que son los SDHI, actúan en otro punto en la cadena respiratoria, en la inhibición de la transcripción de electrones en otro punto. Y esta es la química más nueva que está llegando a agricultura. Entonces, ambos compuestos no compiten entre ellos, no tienen relación entre ellos, porque el punto de acción, a pesar de que actúan sobre la respiración, no tienen resistencia cruzada entre ambas familias. Hay otros compuestos que también afectan la respiración, como en el caso del carboxín. Esta es una carboxamida de primera generación, quizás es el compuesto más viejo de este grupo, el cual ha sido usado. Algo muy interesante, y eso sirve como para hacer un amarre, resulta ser que históricamente esta formulación se ha vendido en mezcla con un multisitio. El otro compañero es el tiram, que es un ditiocarbamato con mecanismo de acción, con modo de acción protectante y mecanismo multisitio. Ha sido muy bueno saber que esto participa de forma integrada porque pareciera ser que el tiram participante de esta mezcla no genera efecto de manchado, lo que lo convierte en un buen candidato para poder ser aplicado
en mezcla de tanque en estrategias de control a futuro. El fluacinam también participa de eso, ese es un C5, también inhibe la respiración, y cada una de estas moléculas, C3, C2 y C5, no tiene un patrón de resistencia cruzada entre ellas, a pesar de que todas inhiben el proceso de respiración. En el caso de las benzimidazoles, ellas pues lo que afectan es la permeabilidad de la síntesis del... Ahorita se me va, él afecta la división celular, y si tenemos una buena sensibilidad a esta familia, perdón, es la síntesis de tubulina. Si el hongo no se puede dividir de forma correcta, pues no crece. Desafortunadamente, esta familia desarrolla resistencia de una forma agresiva, y pues una vez que se pierde uno de estos compuestos, no solo se pierde un solo compuesto, sino la familia completa. Otros compuestos que trabajan en osmorregulación, ahí hay ejemplos interesantes, y de compuestos muy activos. El fludioxonil ha sido un compuesto que se ha utilizado fuertemente en el mercado. Él es uno de los componentes de una mezcla preparada que se llama Switch, reportado como muy activa para el control de la enfermedad. De hecho, hay pocos reportes de resistencia al fludioxonil, es una de las moléculas más estables. Sin embargo, en el sistema de flores no se comercializa solo. Básicamente se aplica en mezcla con ciprodinil, lo cual hace que sea difícil de cuantificar la resistencia a nivel de campo. Sin embargo, en análisis de laboratorio hemos visto que algunas anilopirimidinas han tenido problemas, y posiblemente el que lleva el grueso del control es el compuesto que acompaña, que sería en este caso esta molécula. Importante que la interacción entre ambos grupos, a pesar de que son mecanismos diferentes, hay ciertas mutaciones que causan relación entre ambos mecanismos, y ya lo vamos a ver más adelantito. Hay otros compuestos como el iminoctadine, que pues tienen mecanismos relativamente sencillos, no tienen un modo de acción claro, y su mecanismo de resistencia no está claro aún. Finalmente tenemos los diferentes multisitios. Ahí los vemos enumerados. Es muy importante que podamos traer estos mecanismos al sistema de flores. De hecho, ustedes los utilizan. Han hecho aplicaciones muy fuertes de TIRAM incorporados en la formulación comercial de ProGrow. Han hecho aplicaciones de Captan, aplicaciones masivas al pie de la planta, donde el efecto de manchado no es tan importante comercialmente, porque no mancha el tejido, que es la parte comercial, que es el tercio final, y también aplicaciones de clorotalonil. Como les decía, la limitante para usar de forma masiva estos compuestos es que causan un efecto negativo. En cuanto la industria pudiera tener algún compuesto que cumpla con la función, con el mecanismo de acción multisitio y no cause manchado, va a ser una excelente compañía. Como lo hemos mencionado en estos días, la Casa Dama ha hecho un esfuerzo, ha trabajado una formulación de una talamida, específicamente Folpet, la cual tiene reportes de muy buena eficacia y un efecto de manchado muy leve. Entonces me parece que también es un muy buen candidato para que ustedes puedan incorporar en sus programas de aplicación. Entonces, y ahora que hicimos esa introducción, vamos a ir viendo los diferentes mecanismos de acción, cuánto interactúan entre ellos, y algo muy importante, cuánto hay escrito y reportado en la literatura en otros sistemas de producción. Tenemos que tener una habilidad, tenemos que aprender de experiencias de otros, y tenemos que tener la capacidad de esa experiencia incorporarla en nuestro sistema de producción, que sería el de flores, por el cultivo permanente que les mencioné anteriormente, y además porque en producción de flores hay muy poca producción de información en este sentido. Las experiencias muchas veces los productores se las dejan puertas adentro, no las reportan, y hay poco acceso a esa información. Entonces no tenemos experiencias como para poder mencionarles. En el caso particular de banano,
el comité FRAC tiene un comité específico de hoja nano, ahí es donde participa la empresa donde yo trabajo, y tenemos números determinados. Este es un comité técnico, no es impositivo, entonces ellos hacen unas sugerencias de manejo. Se hace un estudio según los mecanismos de acción y se dice, bueno, tenemos la posibilidad de aplicar tantas aplicaciones de esta familia química. En el caso de triazoles, no más de 8. Recuerden ese número cuando veamos ya esa condición en el sistema de flores. Anilopirimidinas, no más de 8 también. Estrobirulinas, no más de 3. Benzimidazoles, no más de 3. En flores no existe eso. No existe un sistema de regulación o una guía, pues. Entonces ahí es donde tenemos que ver de qué manera podemos intercambiar las experiencias exitosas que han disminuido esta problemática. Entonces les decía, bueno, que los inhibidores de la biosíntesis del ergosterol, en el caso de flores, utilizan triazoles, utilizan imidazoles, utilizan hidroxianilidas. ¿Bajo qué nombres? Teuconazol participa muy fuertemente de las aplicaciones, flutriafol, difenoconazol. Muchos de ellos se aplican en el mercado en mezcla con estrobirulinas. Estas mezclas son muy activas para el control de oidios y mildius, básicamente, y no podemos dejar fuera del análisis de que las estructuras de supervivencia de botritis que se mantienen de forma remanente en el inóculo van a tomar eso, van a seleccionar esa población y van a tener la capacidad de generar la resistencia. Por esa razón, se hace una recomendación de un manejo muy adecuado y las cepas de tricoderma que ustedes trabajan hacia las bases de las plantas se convierten en una buena estrategia para limitar la presencia de esclerosios, que es la estructura de supervivencia de botritis en la base de la planta. Imidazoles como Procloraz participan de forma activa de los programas post cosecha, es un compuesto muy activo. Desafortunadamente, por temas toxicológicos, los que tienen ciertas certificaciones no lo pueden utilizar de forma masiva porque ha sido cuestionado y eso lamentablemente nos hace que el perfil sea menor. La hidroxianilida, la que principalmente se usa o la única en el sistema de flores es el fenexamid. Todos estos compuestos que mencioné, todos, absolutamente todos, trabajan sobre esta ruta, que es la síntesis del ergosterol. El ergosterol es el compuesto que necesitan los hongos para crecer. Si un hongo no produce ergosterol, simplemente no se desarrolla. Estos productos son altamente efectivos porque cortan la producción de ergosterol en diferentes procesos. Entonces, en el caso de los triazoles se ha identificado muy bien que ellos actúan sobre la desmetilación del carbono 14. Hay un grupo químico que no sé por qué no lo usan en flores, que son las aminas. Son compuestos de un efecto translaminar bueno. Desconozco si existe alguna restricción o desconozco si causan manchado. He hecho el comentario cuando he tenido oportunidad de que valdría la pena que hagan alguna inspección porque es una de las familias que tiene menos riesgo de desarrollo de acción, de resistencia, porque su mecanismo de acción tiene 4 isómeros activos. Entonces, la enfermedad puede desarrollar mutaciones para un proceso en específico, 2 quizás, pero ya sobre 4 o 3 es un poco elaborado. Los otros compuestos, en el caso específico del Procloraz, inhiben la síntesis del ergosterol en otro proceso y el fenexamid en otro proceso biológico. ¿Cuál es la conclusión? De que a pesar de que los 3 inhiben el mismo proceso, la síntesis de ergosterol, no tienen las mismas mutaciones. Como se los dije al inicio, pues la resistencia se presenta en varios genes. Esos genes, pues esas mutaciones se pueden detectar al día de hoy y no solo afectan a un miembro de esa familia, sino a la familia completa. Muchas veces las cepas que se han diagnosticado resistentes para un triazol tienen algún grado de factor de resistencia con otro y las mutaciones relacionadas o que interactúan afectan a los compuestos de la misma familia. Entonces, eso es importante que lo sepan porque a pesar de que no está
totalmente recomendadas las aplicaciones de triazoles para el control de botritis. Las aplicaciones que ustedes hacen para el manejo de mildius afectan la sensibilidad de los compuestos. Entonces vean, esto es una prueba hecha en cercóspora, es otro patógeno, otra mancha foliar, y vean que todos los triazoles evaluados, todos tienen un alto grado de correlación. Recuerden que entre más cercano sea este valor a 1, mayor es la correlación. Entonces vean que hay triazoles que tienen una correlación muy alta. Otros tienen una correlación, si quieren, moderada o si quieren, baja. Eso lo podemos utilizar a nuestro favor. Y en la medida que rotemos diferentes triazoles, vamos a hacer que el efecto de resistencia sobre la familia sea más diluido. Ahora vean qué interesante que este trabajo incorporó un estudio de resistencia cruzada con otra familia que se llaman las guanidinas, que tampoco participan del sistema de flores. Vean que el factor de correlación es muy bajo. Entonces, lo que podemos concluir de este trabajo es que los fungicidas triazoles tienen un grado de resistencia cruzada de moderado a alto. Eso hace que las aplicaciones de un compuesto que incluye difenoconazol afecten la sensibilidad de las aplicaciones de bitertanol, de propiconazol y de flucilazol. ¿Ok? Entonces ya ustedes van dañando la efectividad de una familia completa. Por esta razón, si ustedes han perdido sensibilidad a estas moléculas, empiezan a deteriorar la sensibilidad del grupo como tal. Por el contrario, un mecanismo totalmente diferente, pues no interactúa. Y de eso se trata esta conversación. Entonces, si ustedes pueden incorporar aplicaciones de Dodine en rotación con triazoles, van a desacelerar la evolución de la resistencia a los triazoles. Este es otro ejemplo, y este es en el caso de banano. Este estudio precisamente lo hizo Monreri hace algunos años, y vean que concluimos muy parecido. La correlación que existe entre los triazoles es muy alta. Varían entre ellos, pero la correlación, el grado de resistencia cruzada es muy alto. Pero si comparamos estos con otros mecanismos de acción, vean qué interesante con las aminas, que es la familia que les decía que no utilizan ustedes en flores. La correlación es ligeramente inferior. Si bien es cierto, no es tan baja, pero presentan un menor grado de resistencia cruzada. Con las estrovirulinas, vean la correlación, es muy, muy baja. Una rotación triazoles, estrovirulinas, sería totalmente recomendada. Esto es lo que necesitamos precisamente. Otra amina que participa del sistema de flores, vean la correlación, muy baja. Y finalmente, el pirimetanil, que es la anilopirimidina, los valores más bajos. Esto justifica que este mecanismo de acción es totalmente diferenciado. Entonces vean ustedes que en este caso podrían utilizar como base de control los triazoles en rotación con 4 diferentes familias que no interactúan de forma significativa con ellos. En el caso de fenexamidas, hay que hablar, digamos, las cosas basadas en experiencias reportadas. Él participa en el mercado aplicado solo y aplicado en mezcla con una formulación de tebuconazol. Hay otra participación del mercado donde se aplica solo y en otro que se aplica mezclado con un fludioxonil. ¿Qué es el tema con las mezclas preparadas? Si ustedes desarrollan resistencia a uno de estos compuestos, por ejemplo, la fenexamida, el otro compuesto que va en mezcla va a mantener su sensibilidad buena, correcta. Entonces, a la hora de aplicar, ustedes van a observar buen control. Sus departamentos técnicos les van a decir, me trabaja muy bien esta mezcla, pero ustedes no pueden separar si es a causa de que los dos ingredientes activos están todavía vigentes o hay alguno que lleva la mayor responsabilidad del programa de control. Se saben las mutaciones, de hecho ustedes lo pueden buscar en las diferentes publicaciones. Muchas de ellas, esto ha sido de las cosas más interesantes que yo he visto desde que se ha encontrado el
el genoma de las diferentes enfermedades, pues los diferentes departamentos de investigación se han enfocado mucho en encontrar las específicas del sistema de flores, no es la excepción, y ya tienen rastreado mutaciones. Eso trae un comentario de parte de Mulready. Todos los sistemas de detección molecular son muy eficientes, son muy rápidos. Desafortunadamente, la presencia de las mutaciones lo que hace es explicarnos o garantizarnos que la mutación relacionada con resistencia está presente. No nos dice si hay patogenicidad, si esto afecta el desarrollo de las cepas o si afecta el establecimiento de ellas. Lo que quiero que les quede claro es que se pueden certificar los procesos y uno podría fácilmente identificar y confirmar de forma muy acelerada la presencia de genes de resistencia, genes de mutación relacionados con asuntos de resistencia. En el caso de fenixamid, perdón, aquí no se los mencioné, comparando diferentes cepas silvestres con respecto a cepas comerciales, esto es en el Valle de Champagne, en Francia, se dieron cuenta que habían, vean, los valores de C50 de cepas silvestres que nunca han sido aplicados, son valores de sensibilidad bastante buenos, pero cuando se rastrearon estas mutaciones presentes en diferentes huertos, vean que el valor de S50 es mayor. Esta condición hace que estos productos, lo que sugiere es que estos productos han ido perdiendo sensibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de producción de uva y de flores? Que a ellos les va a venir el efecto del invierno, van a entrar los climas temperados, va a haber destrucción del follaje, destrucción del tejido susceptible, desaparece el cultivo, desaparecen los patógenos y inician el año siguiente con cultivo nuevo y hongos nuevos. En flores no es así. Entonces, si diagnosticamos una condición de ciertas mutaciones en la población y vemos que no hay respuesta a ciertas concentraciones parecidas al valor silvestre, pues entonces podemos inferir que tenemos resistencia. El problema del sistema de flores es que el cultivo es permanente. Aquí no está el efecto de clima. Entonces, vamos a seguir arrastrando esa mutación, vamos a ir seleccionando más la población hasta el punto en que nuestros departamentos técnicos dicen, esto no me está sosteniendo el control y perdemos las moléculas. Tengan mucho cuidado porque ha sido reportado como pérdida de eficacia con una frecuencia de uso muy inferior a la que ustedes hacen de esta familia química. En el caso de Procloraz, este es un imidazol. Hay un reporte muy interesante que se los quise compartir. Vean ustedes, y creo que los que nos acompañaron en diferentes reuniones se dieron cuenta de que algunas fincas presentaron un movimiento en la sensibilidad. Muchas veces nos dijeron, bueno, un par de veces nos dijeron que no habían utilizado el Procloraz a nivel de campo, lo habían enfocado básicamente a la fase post cosecha. Y a pesar de que no lo usaban, veían que había un movimiento interesante. Vean esto. Cuando ustedes relacionan el Procloraz con familias que inhiben la biosíntesis de ergosterol como los triazoles, vean que a pesar de que es un factor de correlación bajo, no es un valor tan bajo. Esto lo que sugiere es que, y se está aclarando, que pareciera ser que algunas de las mutaciones que desarrollan los triazoles para generar resistencia, algunas de ellas podrían afectar el Procloraz. Les repito, eso está en fase de investigación, pero esa podría ser la explicación por la cual aplicaciones de estas familias deterioran la sensibilidad al Procloraz. De todas maneras, el diagnóstico que se hizo en todas las fincas fueron sensibles. Sin embargo, 2 o 3 tuvieron una leve pérdida de sensibilidad. Entonces, ¿de qué manera pueden ustedes también utilizar esto a su favor? Si ustedes utilizan este compuesto a nivel de campo, traten de distanciar al menos 1 o 2 ciclos entre el Procloraz que aplican y los triazoles para tratar de desfavorecer la presión de selección. Si ustedes lo logran, pues van a hacer que los individuos que escapan a una aplicación de Procloraz se puedan reproducir
y seleccionar con las aplicaciones de los triazoles. Repito, si ustedes logran traer un multisitio al sistema de flores, eso les ayudaría muchísimo, porque los eventuales escapes que se podrían presentar en las aplicaciones de procloraz no van a estar cuando vengan las aplicaciones de triazoles. Entonces vean que ahí hay un reto en el corto plazo, en el cortísimo plazo, de traer una formulación exitosa que no cause manchado y que ustedes pueden usar de forma masiva en los 3/3 de la planta. La siguiente, digamos, grupos químicos son, digamos, la familia de las anilopirimidinas. Estos compuestos básicamente tienen un efecto directo sobre la síntesis enzimática. Resulta ser que en la patogénesis de botritis, una vez que un conidio se deposita sobre un pétalo, una hoja, él por sí solo no puede causar daño. Una vez que él detecta que está en presencia de un tejido que es susceptible a infección, él, para colonizarlo, él secreta o emite un complejo enzimático que lo que hace es degradar la cutícula. Si degrada la cutícula de forma eficiente, inicia el proceso infeccioso. Precisamente ese es el mecanismo de acción de las anilopirimidinas. Ellas inhiben o bloquean esa producción enzimática. Son compuestos muy activos. Hay quienes se atreven a llamarlos botriticidas. Yo hasta el momento no, evito esa palabra porque resulta ser que no fueron desarrollados con ese objetivo. Fue una bonita casualidad que inhibieran el proceso de síntesis enzimática, pero no fueron compuestos específicos desarrollados para esta industria. Dentro de las familias tenemos 3, el pirimetanil, el ciprodinil y el nepanipirim, y participan del mercado de flores en diferentes presentaciones, solos, en mezcla. En el caso de este compuesto, el del switch, pues participa básicamente en mezcla, o en el caso del nepanipirim también se presenta solo. Algo muy importante es que existen reportes de resistencia en sistemas más desfavorecidos, con menos aplicaciones de las que ustedes han hecho en sus sistemas. Tuvimos una experiencia lindísima en el año 2018 cuando una empresa productora no presentó pérdida de sensibilidad, de resistencia a esta familia. Fue la primera vez que vimos esa condición. Por supuesto que la primera reacción en el laboratorio fue: repita la prueba, tiene que haber un error. Se confirmó y así hicimos la presentación. Cuando hicimos la presentación, no se me olvida la reacción del departamento técnico, y nos comentaron que ellos habían notado pérdida de eficacia de la familia a nivel de campo. Cuando vimos más en detalle el programa, resulta ser que hicieron 26 aplicaciones en una temporada. 26 aplicaciones más o menos equivalen a hacer una aplicación cada 2 semanas. Entonces, esas son las cosas que nos van dando pistas, que nos van diciendo qué patrón de uso podemos dar, qué esquema de uso podemos darle. Entonces, pareciera ser que esta familia no resiste una forma tan intensa. Por el contrario, los que nos han retroalimentado con sus programas, cuando el número anda cercano entre los 10 y los 15 ciclos, es cuando se obtiene una normalidad total. Es importante que lo sepan, existen pruebas de resistencia cruzada y vean que en el caso de 2 hermanas, ciprodinil y pirimetanil, el factor de correlación es alto. Recuerden que ellas dos pertenecen a la misma familia química. De nuevo, cosas positivas, algo muy importante. Este es un trabajo que se realizó en el mismo botritis, pero en otro sistema de producción. Vean que no hay resistencia cruzada entre las anilopirimidinas y, por el caso de fluoxonil, tampoco con un inhibidor de la biosíntesis del gosterol y con un, ya ahorita me acuerdo cuál es el mecanismo exacto de las es una dicarboxamida. Entonces vean ustedes que con ellas prácticamente no existe resistencia cruzada. Aprovechando esta figura, casualmente todos estos compuestos participan de las rotaciones del sistema de flores para el control de botritis.
Entonces ustedes pueden sacarle provecho a este gráfico y utilizarlo en el diseño de sus programas. Vean que una seguida de control que incorpore estos 4 ingredientes activos no favorece el desarrollo de resistencia, no estimula la resistencia cruzada. ¿Por qué? Porque no interactúan entre ellos. Pueden comparar cualquiera y no hay interacción. Recuerden que el valor limitante es el valor de 1. Solo pasa de forma lógica cuando interactuamos pirimetanil con ciprodinil porque son hermanas. Es un factor alto. Pero comparemos ciprodinil con fluidoxonil, bajo. Pirimetanil con fluidoxonil, también bajo. Pirimetanil con fenexamida, bajo. Ciprodinil, bajo. Bueno, cualquiera de ellas dos con iprodione también son valores bajos. También vean las relaciones entre los demás. Por ejemplo, fluidoxonil con iprodione, bajo. Fenexamida con iprodione, bajo. Entonces este cuadro, pues eso se los hago como una sugerencia, sáquenle una foto y ustedes pueden utilizar esta estrategia como la base de un programa de rotación. Si ustedes optimizan ese esquema de control, no van a favorecer la resistencia de ningún grupo. ¿Por qué? Porque ninguno interactúa entre ellos. Y vean lo más importante, esto fue reportado para la misma botritis. Entonces quiere decir que esto es una de las diapositivas quizás más importantes que les presente hoy. Si ustedes logran traer un fungicida multisitio que los acompañe a cada uno de ellos como manejo de resistencia, eso va a ser una labor excelente y va a ser un beneficio para que los programas de control cada vez tengan menor presión de selección. Aparte, pues hay un número determinado de aplicaciones y deben ejecutar esa numeración a lo largo del programa. Algo muy importante que también está reportado, eviten los bloques. Cuando llamamos bloques es hacer una aplicación ciprodinil, y después viene todo lo demás. Esto recuerden que la presión de selección se da con el programa que ustedes hacen. Si ustedes cortan los ciclos, entonces no va a haber un proceso de selección y no va a haber un proceso de herencia de la mutación desarrollada. No pierdan de vista de que estas anilopirimidinas han sido reportadas como resistentes. Entonces no quiere decir que sea un grupo que se puede evaluar se puede aplicar de forma sin restricción a lo largo de los ciclos. Les acabo de reportar que un uso de 26 ciclos por año causó un efecto negativo en unas cepas específicas. Entonces, si ese número 26 es cercano a la operación de algunos de ustedes, una sugerencia muy respetuosa es desacelere, bájele a la frecuencia, porque podría haberse metido en algún problema. Si alguno de ustedes, sus fincas no participan del programa de control, del programa de sensibilidad, de Sensibility, pues busquen alguno de los compañeros de AMA y pregunten a ver si sus compañías podrían entrar en el programa. Las estrobirulinas, pues son compuestos muy activos. En el caso específico de botritis hemos hecho un diagnóstico y estas moléculas pues son resistentes en el sistema para el control de botritis. Eso es muy importante que lo sepan. Prácticamente el 100% de los invernaderos de Colombia y de Ecuador hay una resistencia total a este grupo. Ahora, eso se sabía. El mecanismo de resistencia de estos compuestos es disruptivo, es monogénico, solo tiene que desarrollar una mutación. De hecho, se sabe cuál es, está totalmente aclarada y pues esa condición es difícil de revertir por el cultivo permanente del sistema de flores. Es importante que lo sepan que muchas de estas formulaciones participan del mercado mezcladas. Hay mezclas con triazoles, las cuales son muy usadas para el control de oidio y los mildios en general. Y el diagnóstico de resistencia que hemos hecho es básicamente para botritis. Ahora bien, si las estrobirulinas nunca tuvieron una gran eficacia sobre el control de botritis per se,
y son muy buenas en el control de oidio y mildius, pues entonces úsenlas para ese blanco biológico. Pero sí sepan que para el control de botritis no están colaborando en absolutamente nada. Algo importante, si pierden un compuesto de esa familia, prácticamente perdieron a todos, porque resulta ser que la mayoría de estos compuestos se ven dominados por la misma mutación. Es la G143. Eso significa que en la posición 100, en el codón 143, la glicina sustituye a la alanina. Entonces, esta misma mutación es la que aplica para toda esta familia. Entonces, en este caso, pues es una de las experiencias tristes, quizás más amargas en agriculturas, en esta problemática de resistencia, porque una vez que desarrollan resistencia para una, perdieron toda la familia. La resistencia cruzada entre ellas es muy cercana a una y pues eso fue una experiencia muy, muy triste. Tuvieron muy buen control mientras fueron activas, pero una vez que desarrollaron resistencia, es una resistencia muy difícil de erradicar también. Otro grupo, quizás esta es la química más nueva que está entrando a los sistemas de producción agrícola, son los SDHI, son los inhibidores de la síntesis de la deshidroxigenasa, que es un proceso en la cadena de respiración en un punto diferente a las estrobirulinas. Tengan claro, no hay resistencia cruzada entre las estrobirulinas y las carboxamidas. Ambas actúan sobre el proceso de respiración, pero en puntos totalmente diferentes. Esta es la química más reciente. Según estudios, es el perfil toxicológico de estas moléculas es muy bajo, por eso están viniendo a casi todos los sistemas agrícolas para control de enfermedades. Han aparecido cosas muy interesantes que ya voy a hablar con detalle. Les repito, averigüe muy bien la composición de las mezclas preparadas. En el caso del flopiram, que es uno de reciente ingreso, no participa solo, sino en una mezcla de un compuesto que se llama Luna Tranquility. Hay otro que se llama el Boscalit, se aplica mezclado con cresoximetil y ese es el Colis. Ambos participan de las aplicaciones de flores específicamente para el control de botritis. Desafortunadamente, estos compuestos se ven afectados por un mecanismo de resistencia disruptivo. Hay una mutación dominante, la cual se desarrolla de forma abrupta. Afortunadamente, los estudios han indicado de que no todos los compuestos afectan la misma mutación. Y eso tiene que quedarles muy claro. Cuando eventualmente se presente la resistencia a esta familia química, no todos los compuestos se van a perder, como pasó con las estrobirulinas. Pareciera ser que las mutaciones son diferentes. ¿Cuál es la implicación práctica de esto? Es que si ustedes desarrollan resistencia, por ejemplo, al Boscalit, hemos hecho un análisis y hemos encontrado problemas de esta molécula, específicamente en invernaderos en Colombia. Cuando evaluamos esas cepas con otras carboxamidas, las otras no pierden la sensibilidad. Eso quiere decir que la mutación específica reportada para cada compuesto va a ser específica. Va a ser una específica mutación. Ahora bien, la parte triste del cuento es que todavía está en investigación, pero parece ser que algunas carboxamidas sí tienen algún factor en común. Entonces, de momento, lo que podemos concluir es que las carboxamidas o SDHI tienen mecanismos disruptivos de resistencia, son muy agresivos, no podemos abusar de el número de aplicaciones y lo positivo es que si perdemos una, tal vez no perdamos toda la familia química. Eso que les acabo de mencionar, pues ha sido ya reportado en muchos sistemas, en uvas precisamente en control de botritis, en fresas también ha sido reportado el control de botritis,
en tomate, lechuga y manzanas también ha sido reportada por otros autores. Conforme uno empieza a informarse más, pues se ha visto que Lerox, que es uno de los que más escribe sobre este tema, encontró que cepas con resistencia moderada o alta al boscalid no presentaron resistencia cruzada con benzimidazoles y anilopirimidinas. Entonces ahí tienen una indicación muy importante, es botrytis en uvas. Una vez que desarrollan resistencia a boscalid específicamente, parece ser que no afecta la resistencia a benzimidazoles ni a anilopirimidinas. En el caso particular de botrytis, en otros vegetales no hubo resistencia cruzada entre boscalid y ciprodinil. Vean que pareciera que ser que con las anilopirimidinas no existe mucha relación, ni tampoco con inhibidores de la biosíntesis del ergosterol. Entonces, afortunadamente, parece que es una condición muy puntual de cada compuesto. Entonces, pues son cosas favorables. De entre las cosas tristes, vean aquí, el reporte que hicieron en Alternaria, que resistencias a boscalid, parece que sí hubo resistencia cruzada con el carboxin. Carboxin es el compuesto la carboxamida que participa en la mezcla del progrom más tiram. Entonces, al afectar una familia química, pues afecta otro compuesto que pertenece a la misma. En cuanto a mutaciones, si les interesa ese tema, de ahí hay muchas escritas. Parece ser, como les decía, que hay varias mutaciones que se tienen que alinear para poder desarrollar resistencia. Afortunadamente, pues no todas coinciden en las diferentes moléculas y eso abriría la posibilidad, como lo pueden ver aquí, que hay mutaciones asociadas con moderada efectividad al boscalid, pero alta sensibilidad al flopiram, lo que les indica de que son mecanismos diferentes. Parte de lo que se hace es esto, ya eso es el amarre de dos temas, los métodos clásicos para evaluar resistencia y los métodos de identificación, que son lo que hace que esto camine de forma acelerada. Entonces vean que en el caso de botrytis hay mutaciones diferentes de acuerdo a cada uno de los SDHI que se hayan evaluado. Entonces no existe un mismo patrón en las mutaciones en los diferentes patógenos y eso pues hace que la condición no sea tan preocupante como las estrovirulinas. Sin embargo, no dejen fuera de acción de que este mecanismo de resistencia es también disruptivo. Este es importante y se los queríamos compartir. Vean que boscalid, que es uno de los primeros compuestos que entró al mercado, generó S50 altos. Los que nos han acompañado en Sensibility saben perfectamente qué es el S50. Vean que necesitábamos concentraciones muy altas, mayores a 50 partes para tener control, pero en el producto hermano, en el flopiram, sí se mantuvieron S50 normales, lo cual descarta que haya resistencia cruzada entre un SDHI como boscalid y otro SDHI como fluopiram. En banano, pues no nos quedamos queditos, también hicimos nuestra prueba. Y vean que una vez que se encontraron aislamientos resistentes al boscalid, que son estos rojitos, no tuvieron la misma condición con isopirazam, que es otro compuesto que está en el mercado, y con el mismo flopiram. No se repiten, básicamente repiten dos de las frecuencias de resistencia en la misma. El resto son totalmente diferentes. Eso es muy positivo porque refuerza el argumento de que no existe resistencia cruzada entre ellas. También es importante y no se puede dejar fuera del análisis que la mayoría de química nueva que va a venir al sistema de flores está relacionado con este mecanismo, por su bajo perfil toxicológico y por los costos de elaboración de estas familias químicas. El flacinam, otro inhibidor de la respiración en otro mecanismo diferente, ha sido poco usado en el sistema de flores y se han hecho estudios que han determinado que no existe resistencia cruzada con respecto a fludioxonil, procloraz, tebuconazol y azoxystrobin. Eso pues demuestra que esta es una familia química que se puede incorporar a las rotaciones siempre y cuando el programa de aplicación lo permita y lo más importante, que no cause problemas de manchado.
Las dicarboxamidas han sido compuestos que han entrado y salido del mercado precisamente ligados a problemas de resistencia. Afortunadamente, en la mayoría de análisis realizados, se ha visto que hay una baja incidencia de pérdida de sensibilidad. Las empresas que tuvieron diagnóstico de esa condición, pues se les hicieron un par de recomendaciones para que pudieran trabajarlas. Bueno, eso es un poco lo que conversamos anteriormente. Es importante y vean que entre más incorporación de mecanismos de acción, la problemática de resistencia cruzada se diluye. Entonces eso, úsenlo ustedes a la hora de diseñar programas. Roten en la medida de lo posible mecanismos de acciones diferentes. Hay un compuesto muy interesante, este sí es un botriticida, este fue un compuesto desarrollado precisamente para su control. Hemos visto o se han encontrado cepas con menor adaptabilidad en las cepas resistentes. Eso ahorita lo vamos a comentar porque ese es un efecto directamente relacionado con el tema de resistencia, lo cual lo hace que la patogenicidad de las cepas sea mayor o menor. En cuanto a análisis de resistencia cruzada, no existen reportes de resistencia cruzada de él con otros compuestos. En el caso de los benzimidazoles, ahí sí, es la misma problemática que las estrovirulinas. Es una única mutación que domina toda la familia y afortunadamente no existen interacciones entre la resistencia a benzimidazoles y otros compuestos. Finalmente, los compuestos que no tienen resistencia cruzada, que no favorecen este proceso y más bien ayudan de forma positiva, son los multisitios. Por la problemática que ya mencionamos, participan muy poco de las rotaciones en flores. En el momento en que exista una formulación de un compuesto que no cause manchado, pues ahí tienen lo que yo llamo el príncipe de esta película. Va a ser un producto muy bien recibido porque les va a dar una herramienta excelente en lo que es el manejo de esta problemática a nivel de campo. Ahora bien, esto nada más se los voy a mencionar para no complicar. Entonces yo creo que ya de resistencia cruzada hablamos lo suficiente, vieron que hay muchos reportes. Las interacciones entre los compuestos es algo que tenemos que manejar de forma apropiada. Conforme se va avanzando en la aclaración de diferentes conceptos, la resistencia múltiple es una realidad. Son cuando diferentes patosistemas que tienen condiciones de alta presión, como el nuestro, el de flores, pues, que tienen una época de alta presión, los fungicidas empiezan a perder control todos, a pesar de que no existe resistencia cruzada entre ellos. Todo lo que hablamos es otro concepto. ¿Qué es lo que pasa? Resulta ser que los hongos, por tener esa capacidad de adaptación tan alta, esa alta tasa de reproducción, fácilmente incorporan mutaciones y las van desarrollando. Eso hace que las cepas desarrollen ciertas características y esas características son características de virulencia. Entonces ahí es donde se habla de la adaptación de las cepas resistentes. Si nosotros tuviéramos la diferencia de clima de otros sistemas donde tenemos temperatura de producción, condiciones de producción y condiciones de frío, donde no hay producción, esto sería diferente. Porque se ha visto en diferentes estudios que cuando compiten las cepas silvestres, las que son nunca seleccionadas, y las cepas resistentes, las cepas silvestres son más hábiles a la hora de colonizar. Cuando existe este tipo de resistencia parece que no es así, que ya son cepas tan adaptadas que ellas aceleran su metabolismo para lograr que cualquier ingrediente activo desarrolle resistencia, y eso es muy grave. Eso hemos visto algunos ejemplos en banano. Entonces, tengan mucho cuidado con este manejo. Desarrollar resistencia les puede traer una complicación gravísima en sus programas de control. Ya hay muchas evidencias en sistemas parecidos, específicamente en botritis, y con sistemas desfavorecidos como el de uva.
Anilopirimidinas que no tienen, resistencia cruzada, pero tienen mecanismos de resistencia múltiple. Y se ha sido reportado también en cepas resistentes a benzimidazoles, dicarboxamidas y N-fenilcarbamatos. Eso precisamente está relacionado con una palabra. Hay quienes utilizan la palabra fitness. Es la capacidad de adaptación de las cepas resistentes. Como ustedes se imaginarán, ese esfuerzo que hacen las estructuras para generar resistencia, esa capacidad de hacer mutaciones, por alguna manera se lo tiene que cobrar la naturaleza. Entonces, en algunos sistemas resulta ser que se les baja el fitness. Entonces, cuando compiten esporas silvestres con respecto a esporas resistentes, pierden la capacidad de competencia. Entonces, ¿quiénes dominan? Las sensibles. Entonces, cuesta que se establezcan. En los sistemas de producción permanente, eso no se da así, porque la competencia es permanente, la selección es permanente, y lamentablemente parece ser que los individuos con características de resistencia son los que terminan dominándose y estableciéndose en las plantaciones. Y eso hace que esta problemática sea tan elaborada. Entonces, ¿cuáles son las características de fitness? Características que a nosotros, los técnicos agrícolas, no nos interesan. Esto le interesa a un biólogo. Resulta ser que el hongo, con tal de ser más infectivo, se acelera y produce mayor cantidad de conidios. ¿Por qué? Porque él, para desarrollar resistencia, hace una mutación. Entonces resulta ser que en lugar de producir, si pudiéramos decir un número, 1000 conidios, una estructura, producen 100,000. Entonces tenemos más inóculo en la misma área de infección. ¿Qué pasa también? Que pueden germinar de forma acelerada. No necesitan ciertas condiciones, sino germinan de una forma más acelerada. O peor aún, una vez que penetran, el desarrollo de las hifas, que son las responsables de irse alimentando de las hojas o de los pétalos, crece más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Biológicamente eso es lindísimo de mostrar, pero a nosotros no nos pagan por demostrar esta biología, sino por ver el efecto que causa. Y eso es el desarrollo de cepas altamente virulentas, que es lo que ustedes han reportado que ven en sus invernaderos. Entonces vean que el tema de resistencia no se puede ver como un tema ligerito, un tema light, como gusten llamarlo, porque la selección que se está haciendo, lo que está haciendo es mantener lo que yo llamo cepas bravas, o cepas altamente seleccionadas que tienen una capacidad de infección muy alta. Debido a la amplia variabilidad genética y fenotípica de los alimentos de botrytis, los estudios se deben hacer con una cantidad de cepas estadísticamente significativos. Y eso, que no suene un cuento romántico, ya va siendo el momento en que se unan diferentes sectores de producción y la industria de químicos para poder becar a algún muchacho. Tiene que ser un estudio de doctorado, no puede ser una licenciatura, porque son estudios que se deben hacer a unos 3, 4 años de captura de datos. Entonces tiene que ser alguien que tenga primero pasión y tiempo para que pueda hacer esta evaluación como se debe hacer y cuantificar precisamente el efecto de las cepas resistentes. Algunas veces los análisis in vitro y en planta han dado resultados diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos un diagnóstico a nivel de laboratorio, pero las pruebas de campo, especialmente la que se llama cámara húmeda, marca cosas diferentes. ¿Por qué pasa eso? Porque el análisis de sensibilidad, que es lo que hacemos con estos proyectos, evalúa el grado de resistencia. Pero si los productos tienen condiciones de aplicación ideales y se pueden traslocar de forma eficiente, aún ejecutan control. Entonces son dos cosas que se deben caminar en forma paralela. Ya para finalizar, ante las condiciones que tenemos, ¿qué opciones tenemos para un manejo de resistencia? Mientras aclaramos más conceptos, pues alternar los diferentes modos de acción según el patrón que hemos sugerido, roten mecanismos de acción. Algo básico, no jueguen con dosis. En manejo de resistencia no tiene sentido el aumento o la disminución de la dosis recomendada. Eso incrementa la presión de selección de los individuos que permanecen en la plantación.
Ideal, uso de mezclas con fungicidas multisitio. Ahí dice preferiblemente, eso necesitamos traer un producto con posibilidades de bajo manchado y que se pueda mezclar con estos productos. Traten de mantener la mayor cantidad de ingredientes activos, porque si ustedes tienen muchos activos, pues tienen grandes rotaciones. Conforme ustedes van perdiendo familias, esas rotaciones cada vez van a ser menores porque no tienen tantos compuestos para rotación. El monitoreo de resistencia puede ayudar y debe ser la base para diseñar los programas. Ese en realidad es uno de los objetivos quizás más pretenciosos que tenemos con el Sensibility, tratar un monitoreo una vez al año de apoyarlos en el diseño del programa. Cuando tengamos mejores condiciones, posiblemente retomemos 2 muestreos al año para tenerles información más cercana, pero veamos a ver cómo evolucionan todos estos. Todas las técnicas moleculares ayudan a hacer esto de una forma más ágil. Sin embargo, yo soy de la opinión que no cuantifican, califican muy bien, pero no nos permiten cuantificar qué tan detallado es el grado de resistencia. Entonces, con base en eso, pues hemos hecho una propuesta de control donde, según los mecanismos de acción, podamos hacer un bloque de control. Podemos pensar que lo que yo llamo un bloque de control son aproximadamente 30 días de control. Poner 4 compuestos que inhiban la biosíntesis de ergosterol. Tenemos 4 opciones. Anihilopirimidinas, podríamos colocar 3. Estrobilulinas no más de 2. SDHI no más de 2. Dicarboxamidas 2. Guanidinas 1. Benzimidazoles 1 y fenilpirol 1. Este se puede cambiar fácilmente por 2 o 3. Entonces, de esta forma, vean ustedes que interactuamos con aproximadamente 4, 7, 9, 11, 13, con 16 mecanismos de acción diferentes. Si todos los tenemos activos. Si perdemos alguno, pues definitivamente ya perdemos de forma exponencial un número importante de compuestos en la rotación. De forma ideal, sería trabajar mezclas de multisitios con los sitios específicos. O bien, trabajarlos entre ellos como un rompedor de ciclos. Hemos hecho una recomendación que la incorporación de los multisitios se puede hacer de forma masiva en las partes no comerciales de la planta. Por ejemplo, en el tercio bajo y en el tercio medio, donde la presencia de manchado no es significativo, hacer aplicaciones masivas de esos tercios. Entonces, a pesar de que el tejido se manche, ese tejido no llega a la parte comercial. Los que trabajan con tallos altos, pues ahí ya no tienen esa condición, pero los que trabajan con tallos cortos, pues podrían investigar esa opción. Trabajar mezclas de tanque entre los tercios bajo, medio y bajo, de acuerdo a la evolución del manchado. Y eso va a hacer que esto se desacelere de una forma significativa. Y bueno, pues eso es lo que teníamos para el día de hoy. Creo que me excedí un poquito en el tiempo, pero espero que haya sido de su agrado, y si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Bien, muchas gracias, ingeniero, por su valioso aporte. Comentarles a las personas que están siguiendo esta transmisión que la iniciativa de tocar temas como el que acabamos de revisar forma parte de un programa, un proyecto muy bonito, muy interesante de parte de Adama, al que lo denominamos Sensibility, un proyecto que arrancó allá por el año 2014, hablándoles concretamente del cultivo de flores, justamente como una herramienta para apoyar de manera técnica y científica a la mejora de la toma de decisiones en cuanto al control de un blanco biológico importante como es la otritis en el cultivo de rosas. Hemos tocado temas importantes acerca de el manejo antirresistencia y están siguiendo esta transmisión no solamente productores de flores, sino también personas
involucradas en varios otros cultivos, de lo que hemos visto, algunos con aguacate, algunos otros con tomate, y por el hecho de estar involucrados en el agro, pues ha generado mucho interés esta transmisión. Comentarles que en estos días hemos realizado una jornada muy interesante con todas las fincas participantes dentro del proyecto Sensibility y con el apoyo del especialista, del ingeniero Ricardo Astúa. Hemos hecho varias jornadas de presentación de estos resultados con las fincas participantes y donde pues hemos llegado a muy interesantes conclusiones. Esta charla la hemos centrado justamente en estas recomendaciones, centrados principalmente en el hecho de poder conservar la sensibilidad de los fungicidas que se usan para el control de botrytis dentro del cultivo de flores. Ahora queda abierto el espacio para las consultas que se han ido generando y quisiéramos, ingeniero, pedirle también su colaboración en esta parte. De inicio hay una pregunta que va en sentido del uso de los triazoles. Dice, si aplicamos la recomendación que usted nos ha hecho, ¿a los cuántos años podemos tener resistencia, ya que los triazoles son moléculas que causan una alta resistencia? Bueno, es una buena pregunta y desafortunadamente, pues yo no tengo una bolita de cristal para poder darle un número específico. Eso ha sido muy variado. Por ejemplo, le puedo hablar con base a experiencias. Si no tienen un correcto manejo, me refiero a bajo número de aplicaciones y mezcla con otros compuestos, eso puede ser un proceso que puede tardar de 2 a 3 años. Quizás, ¿verdad? Ahora, en unos sistemas donde se ha protegido muy bien la molécula, se han hecho rotaciones, mezclas con multisitios, eso ha tardado hasta 8 años para oír un reporte de este tipo. Y le voy a ser sincero, a pesar de que los triazoles son muy usados, no son las familias que a mí más me causan preocupación. Hay otras familias que ustedes usan de forma masiva. Lo que quiero que le quede claro que en esta fórmula no es un asunto de tiempo. Todo depende de la frecuencia de aplicación, de qué tan intensivos sean los usos que ustedes les dan a estas moléculas en las rotaciones. Entonces, no se lo aprenda por un tema de tiempo, sino por el efecto de la presión de selección, que qué tan frecuente aplica usted un producto. Eso es lo que yo más bien les recomiendo. Ok. Como les decía, también hay personas involucradas en otros sectores del agro y de parte de una persona relacionada con el cultivo de aguacate nos hace la consulta de cuántas veces se pueden usar triazoles en el manejo de aguacate. Sí, y me complace mucho que nos acompañen porque el aumento de las áreas de cultivo en aguacate se ha incrementado en los últimos 5 años. Y desafortunadamente en aguacate trabajan con un patógeno altamente virulento para desarrollar resistencia, que es Coletotrichum. El Coletotrichum tiene características muy desarrolladas para poder generar resistencia. Entonces, sé que se aplican triazoles para su control y al igual que le dije al compañero anterior, no existe un número mágico, pero yo trataría de evitar más de 6 aplicaciones por temporada. No debería ser así. Ahora, sí sé, porque en eso ya estoy informado, de que ahí sí hay formulaciones de multisitios que se pueden trabajar en mezclas. Entonces, mientras se logra generar algún dato en esa línea, les recomiendo que empiece a utilizar mezclas con multisitio. Lo sé que lo aplican con mucho éxito en mezclas con formulaciones comerciales de Tiram. Tiram es un ditiocarbamato muy activo contra Coletotrichum. Entonces, si ya usted tiene un programa de control de diferentes moléculas sistémicas, todas mézclelas con él y va a ver que esta problemática pues cada vez se va a extender más en su aparición. Bien, hay otra pregunta que nos hacen es ¿cuáles son los mecanismos de defensa de los hongos a los fungicidas? Son varios.
no hay uno específico y eso no está claro. Al final, todos lo que tratan son desarrollar mutaciones para poder generar la resistencia. Entre los que están descritos en la literatura, algunos causan una cosa que se llama detoxificación del ingrediente activo. Tienen la capacidad de encapsularlo, utilizan unos sistemas enzimáticos o de proteínas que lo que hacen es detoxificar el ingrediente activo, por eso se llama detoxificación. Otros que también usan una ruta metabólica alterna para no pasar precisamente por donde el hongo hace el sitio de acción, y otros que se llaman evitación, que una vez que se asimila el ingrediente activo, el hongo prácticamente hace que no se incorpore el metabolismo y pase sin ni siquiera incorporarse a él. Entonces esas son las 3 rutas básicamente que se utilizan. Bien, gracias. Hay otra pregunta que nos hacen, es respecto a las estrobilurinas. Nos preguntan qué tan efectivas son para el control de roya en tomate riñón. Son muy activas en la medida que tengan sensibilidad. Desafortunadamente, esta familia química genera resistencia de forma muy acelerada. Entonces, pues la recomendación sería de que las protejan, no las utilicen de forma frecuente, rompan sus ciclos de aplicación con otro mecanismo, porque esta familia con pocas aplicaciones genera resistencia. Ok. Asimismo, de parte de un productor de flores, nos hacen una consulta de una recomendación enfocada, una rotación de ingredientes activos recomendada para el control tanto de botrytis como de oidio para el cultivo de flores. Bueno, no me gustaría que lo tomen como una receta, pero voy a devolverme un momentito. Esta podría funcionarles muy bien, ¿verdad? Digamos, si quieren basarla en diferentes ingredientes activos. Una nilopirimidina, un fluoxonil, un fenexamida y un iprodiol. Pueden incorporar también en la rotación un SDHI, una carboxamida, pueden incorporar un triazol en ese mismo orden. Lo que yo les recomiendo es busquen los mecanismos de acción que no interactúen entre ellos. Difícilmente uno puede decirlo hacia distancia, pero traten de llevar esto. En la medida de lo posible, si el manejo del manchado les permite hacer aplicaciones del tercio, el tercio bajo es un tercio muy importante porque el reservorio del inóculo de botrytis se encuentra ahí abajo. Hay quienes usan la técnica del soplado. Esa es una técnica que hay que manejarla muy, muy cuidadosamente porque hemos hecho un diagnóstico que en esa condición es donde está el remanente del inóculo. Entonces, traten de hacer aplicaciones de, por ejemplo, carbonatos de calcio, algún fumigante que mantenga ese inóculo bajo. Ustedes pueden hacer aplicaciones masivas de multisitios ahí. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de ser manchado, pero eso no es la parte comercial. Entonces, lejos de darle una recomendación puntual, me gustaría que usted más bien lleve un programa donde incorpore rotaciones de los diferentes mecanismos de acción. Algo parecido como a esto que les presentamos al final. Ok. Hay otra pregunta que nos la hacen y hace referencia a que ¿por qué aún no se puede cuantificar el grado de resistencia con técnicas moleculares si existen varias alternativas como la caracterización de las cepas con PCR o bioestadística que se pudiera aplicar? Claro, esa ya es una pregunta de un nivel muy alto y la razón es la siguiente. Cuando usted hace un análisis molecular, usted, por supuesto, tiene que capturar el patógeno. Tiene que tener una cepa específica para hacer el análisis. A partir del momento en que usted captura un organismo puntual, usted no sabe si capturó al individuo más sensible o al individuo más resistente de esa población. Entonces, veámoslo todo en positivo. Si usted captura el individuo más sensible, puede ser que usted no encuentre las mutaciones específicas relacionadas con resistencia a un compuesto.
Y su conclusión va a ser, tengo sensibilidad completa. Si por otro lado encuentra la espora resistente y tuvo la mala suerte, que fue la única, el conillo resistente, pues entonces va a considerar que tiene resistencia y no va a tener el resultado de una población. Yo no es que diga que los sistemas moleculares sean malos, al contrario, creo que se complementan muy bien con lo que son las técnicas tradicionales, donde se evalúa la germinación de conidios, la respuesta de los productos, y una vez que se hace eso, se confirma la incidencia o la frecuencia de detección de algún individuo resistente. Entonces, cuando ya tenemos toda la película armada, uno podría decir, bueno, encontramos una condición de sensibilidad moderada. Resulta ser que la frecuencia de detección de los genes relacionados a resistencia es tanta. Entonces ahí ya lo que tenemos es una integración de diferentes métodos. Pero cualquiera de ellos que se trabaje de forma aislada, considero yo que cuesta usarlos más para interpretar esa información. Bien, perdón, nada más, las técnicas moleculares tienen una gran fortaleza, que es que ellas son muy rápidas. En la medida que esto vaya evolucionando, tal vez al momento no se ha llegado a ese grado de detección. Se habla que las técnicas moleculares a nivel de PCR en tiempo real podrían hacer esa cuantificación, que es lo que yo estoy consciente de que no existe al momento de hoy. A cómo va evolucionando esto de rápido, posiblemente en el corto plazo tengamos algo. De lo que yo entiendo hasta el día de hoy, todavía no pueden cuantificar la cantidad, entonces eso todavía está por verse. Bien, también hay otra consulta que nos la hacen, es en función del uso en poscosecha. Si alguno de estos ingredientes activos que hemos visto, alguno de ellos podría usarse a nivel de poscosecha. Mire, eso existe en dos escuelas. Uno que dice que un producto que se use en poscosecha no se debe usar a nivel de campo. Y el argumento es el siguiente. La fase poscosecha es el último golpe que le podemos dar nosotros a la enfermedad. Partimos de que el control a nivel de campo es perfecto, pero sabemos que no es así, hay escapes. Y tenemos que garantizar que el golpe que se da en la fase post cosecha es un golpe, si se quiere usar la palabra, mortal, que no se desarrolle ninguna estructura del hongo en esa fase, porque eso claramente es penalizado. Entonces hay una escuela que dice, para proteger el tratamiento post cosecha, no podemos aplicar esos compuestos a nivel de campo. Ok, esa es una manera de ver las cosas, yo no la comparto del todo. Yo creo que si se hacen aplicaciones controladas, espaciadas a nivel de campo, se puede disfrutar de una molécula más en la rotación. Recuerden que aquí el asunto es hacer las cosas de una forma disciplinada para evitar que existan cepas con condición de resistencia en una condición puntual. Entonces, pues eso es, hay una escuela que es no aplicarlas y el otro es aplicarlo de forma controlada. Hay una pregunta interesante, como para cerrar ya el bloque de las preguntas. En el manejo de la floricultura es muy común también el uso de mezclas de fuentes de minerales, por ejemplo el calcio o alguna aplicación de algún foliar. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan eficiente es el uso en mezcla de algún fungicida con algún tipo de estos productos? Vea, esa es otra pregunta buenísima. Vean, en realidad todas son buenísimas porque todas son partes de sistemas y esas son las dudas que todos tenemos. Yo simplemente lo que uso es la experiencia que yo he tenido y he podido probar y ustedes úsenlas en sus sistemas. Vean, resulta ser que los fungicidas sitio específico que se utilizan para el control de enfermedades, que son prácticamente los que hablamos en esta conversación, se ven afectados por una reacción química que se llama hidrólisis alcalina o hidrólisis ácida. ¿Qué quiere decir eso? Hidrólisis viene de la palabra hidro, agua y lisis, ruptura. El contenido del agua de iones OH, cuando está en pH alcalino, es muy alto. Y resulta ser que eso causa una reacción contra la molécula fungicida. Lo mismo pasa
cuando la condición del medio es ácida. Hay una mayor dominancia de iones H3O o iones ácidos. Y ese H de más, que está ahí, el H3O, reacciona con el ingrediente activo. Esa reacción de hidrólisis es la que degrada los fungicidas. Entonces, si ustedes quieren trabajar en un rango de seguridad, trabajen en pHs en el rango de 5.5 a 6.5. En la medida que se distancien más de eso, la hidrólisis ácida o la hidrólisis alcalina puede afectar la efectividad de los productos. Entonces, ¿qué pasa en el sistema de flores? Y no solo en el sistema de flores, en todos los sistemas agrícolas. Tenemos que optimizar las fumigaciones. Entonces, tenemos que buscar de qué manera ponemos varios componentes en una sola aplicación. Todos los nutrientes necesarios en agricultura son parecidos. Todos necesitamos calcio, todos potasio, todos zinc, todos magnesio, todos boro. Estos 5 que acabo de mencionar tienen básicamente un perfil alcalino, suben los pHs. Entonces, ahí tenemos un problema, que las mezclas con fertilizantes foliares de tipo básico suben el pH de las mezclas. Entonces nos podríamos ver afectados por la problemática de hidrólisis alcalina. La recomendación es esta: traten esas aguas, bajen el pH y tráiganlo a un mínimo de 6.5 en la medida de lo posible. Hay una cosa que se está aclarando cada vez más. Resulta ser que el mesófilo de la hoja tiene un pH ligeramente ácido. Ligeramente ácido es entre 6.9 y 6.5. Entonces, entre más amigable sea el pH de la sustancia que se pone, más fácilmente lo va a aceptar. Entonces, se han visto mucho éxito en suplir nutrición foliar cuando se bajan los pHs a valores cercanos a estos ácidos. Y estoy hablando de fuentes que naturalmente son alcalinas. Para no salirme de la pregunta, ¿es viable hacerlo? ¿Es posible? Trate de trabajarlos en pHs que le acabo de mencionar. Hay un problema que a mí me preocupa más que con la fertilización foliar, porque sé que esa se corrige muy fácil. También se utilizan mezclas de insecticidas con fungicidas. Y ahí la historia es así. Los fungicidas les gusta pHs más altos y los insecticidas normalmente necesitan pHs más bajos. Entonces, esas mezclas sí las veo muy peligrosas porque o complace al fungicida o complace al insecticida. Difícilmente complace a los dos. Si por temas de costos no lo puede hacer, trate de ir a un punto medio, donde sea el pH que más alto aguanta el insecticida y el más bajo del fungicida, para poder complacer a los dos. Si ahora me pide mi opinión, sepárenlos, para que no tenga problemas de incompatibilidad. Bien, gracias. Como una acotación final, ya habiendo cerrado el espacio de las preguntas, básicamente enfocándonos al tema de la producción de flores y a uno de los principios bajo los cuales manejamos el proyecto Sensibility, y también considerando los conceptos que muy bien nos ha difundido el ingeniero Astúa. Dentro del tema de manejo antirresistencia, pues una de las piezas clave es el uso de herramientas de acción multisitio en el tema de fungicidas. Dentro de eso, ADAMA ha desarrollado una oferta para el sector floricultor, considerando temas importantes dentro del manejo antirresistencia, y esta herramienta es Lanzador. Su formulación es a base de Folpet 500, formulado como suspensión concentrada, que en la actualidad es la única oferta de Folpet en formulación líquida para el sector floricultor. Es un fungicida netamente de acción multisitio y que de manera perfecta se adapta al concepto de manejo antirresistencia. Entonces, la invitación a las personas productoras de flores, concretamente, bajo el concepto de lo que es el proyecto Sensibility, es
dejarles o transmitirles esta nueva oferta que tenemos para, dentro del concepto de manejo antirresistencia, pues poderlo incluir dentro de su rotación para cuidar a futuro pues cada uno de los ingredientes activos que usan dentro de sus planes de rotación. También dentro de lo que es el manejo post cosecha, otra de las ofertas que nosotros tenemos es Procloras, su nombre comercial es Mirage, que también es otra de las alternativas que les ofrecemos. También ha habido inquietudes respecto de ofertas de rotación o propuestas de rotación para control de botritis y oidio. Decirles al respecto que en una de nuestras últimas publicaciones en Facebook detallamos la guía de cultivo digital para el cultivo de flores. Dentro de sus páginas finales ustedes pueden encontrar también una oferta de rotación para los principales blancos biológicos del cultivo de flores. Bien, de esta manera estamos dando por terminada esta jornada. Ha sido muy placentero poder contar con su compañía. A todas las personas que han seguido esta transmisión, invitarlos a que nos sigan a través de nuestra red social. Agradecer también al ingeniero Ricardo Astúa, quien muy gentilmente nos ha brindado su aporte, toda su experiencia para esta jornada, y pues invitarlos a que sigan las siguientes transmisiones que estamos planificando. Ha sido un gusto poder contar con su compañía. Ingeniero Astúa, no sé si usted tiene algunas palabras para finalizar la jornada. Bueno, igual que lo mencionabas, pues muchas gracias por tomarse el tiempo después de su jornada, acompañarnos un poco en esta conversación. Que les quede claro que el tema de resistencia no es un asunto estrictamente de nosotros como técnicos agrícolas, sino es una condición natural de las moléculas. Desde que son sintetizadas se sabe sus mecanismos de acción. Por eso se diseñó el FRAC. El FRAC es un comité hecho por la industria para proteger sus moléculas. El desarrollo de estas moléculas tiene un costo muy alto como para que los perdamos y los perdamos y los perdamos. Se trata de hacer guías técnicas en su manejo. Y paralelo a eso tenemos un patógeno que es altamente adaptado, altamente agresivo para poder desarrollar esas mutaciones. En medio quedamos nosotros los técnicos agrícolas y nuestra función es precisamente conceptualizar todas estas cosas para tener programas de control sostenibles a lo largo del tiempo. De parte de nosotros en Monready, pues es un gusto acompañarlos en esto y veamos a ver qué nos va trayendo más adelante el tiempo, y si algunos nos acompañan en el programa Sensibility en años futuros, pues ahí vamos a tener más oportunidad de conversar. De parte nuestra, pues fue un gusto conversar con ustedes y quedamos a su disposición.